Hola a todos, mi nombre es Alexia Ortiz y voy a hablarle acerca del procedimiento breve. El procedimiento breve es un juicio donde se abrevian los lapsos y se simplifican las formas. Con respecto a las demandas que pueden sustanciarse estipulado en el artículo 881 del Código de Procedimiento Civil, tenemos que su valor principal no exceda los 15.000 bolívares. Además, que la desocupación de inmuebles, siempre y cuando lo requiera el artículo 1615 del Código Civil venezolano, a menos que su aplicación excluya las leyes especiales. También se tramitarán aquellas demandas que tengan que ver con las leyes especiales. Tenemos entonces la diferencia entre juicio breve y el juicio ordinario. En el juicio breve, la contestación de la demanda es al segundo día, mientras que en el juicio ordinario es a los 20 días. El lapso probatorio es de 10 días en el juicio breve, mientras que en el juicio ordinario el lapso probatorio es de 15 días de promoción de pruebas y 30 días de evacuación. Eso es con respecto a los lapsos. Ahora, con respecto a la tramitación de las cuestiones previas, tenemos que la reconversión es contestada al segundo día después de emitida, mientras que en el juicio ordinario la contestación de la reconversión es a los 15 días. Y como por último, la sentencia definitiva se dicta dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del lapso probatorio, mientras que la sentencia definitiva en el juicio ordinario se dicta a los 60 días. Con respecto al emplazamiento estipulado en el artículo 885 del Código Civil, Procedimiento Civil, tenemos que se hace el segundo día siguiente de las citaciones por parte de la demanda. Esto es estipulado en el capítulo 4 y el título 4 del Código de Procedimiento Civil. Tenemos las cuestiones previas estipuladas en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil. Dentro del lapso fijado para la contestación de la demanda, el demandado, en vez de contestar la demanda, puede promover las siguientes cuestiones previas. ¿A través de qué? A través de la falta de juicio, de jurisdicción o competencia del juez, como también la legitimidad del actor por su incapacidad a la comparecencia al juicio y la falta de caución para proceder al juicio. Tenemos entonces la contestación de la demanda. Si las cuestiones previas propuestas por el demandado fueron rechazadas por el juez, la contestación de la demanda se hará el día siguiente a cualquier hora de lo que indique la tablilla. Se levantará un acta que contenga la contestación. Además que el demandado podrá proponer las demandas, las cuestiones previas previstas en los ordinales 1, 9 y 11 del Código de Procedimiento Civil. Si las cuestiones previas de estos ordinales resultan a favor del demandado, esto procederá a lo que establece el artículo 350 y 355 del Código de Procedimiento Civil. Si el demandado no comparece, habrá efecto en lo que establece el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil y la sentencia se dictará al segundo día del vencimiento del lapso probatorio. Con respecto al lapso probatorio, tenemos el artículo 889 del Código de Procedimiento Civil. Tenemos que al contestar la demanda, la causa quedará abierta por 10 días. Aquí se pueden promover pruebas y evacuar pruebas, todas las que sean necesarias. Con respecto a lo que se refiere a la apelación estipulada en el artículo 892 del Código de Procedimiento Civil, tenemos que de la sentencia se oirá la apelación por ambas partes, tanto por el demandado como por el demandante. Se propone dentro de los 3 días siguientes y si la cuantía fuera mayor de 500 unidades tributarias. Con respecto al Tribunal de Segunda Instancia de incidencia, se fijará al 10º día de dictar la sentencia. Sin embargo, no habrá más incidencia porque el juez resolverá las que se presenten en el juicio. No se admitirán otras pruebas sino la del instrumento público. Y en cuanto a la sentencia, dictada dentro de los 5 días siguientes a la conclusión del lapso probatorio. Con respecto a la vía ejecutiva, allí tenemos 2 clases de juicio, que es el juicio declarativo y el juicio ejecutivo. En el juicio declarativo es un juicio donde se trata de hacer efectivo lo que consta en un título, mientras que en el juicio ejecutivo versa en lo que respecta a hechos dudosos y controvertidos, donde el juez tiene que desestimar, tiene que ser asistido por un juez. En cuanto a la diferencia del proceso declarativo y proceso ejecutivo,
ejecutivo tenemos que no se exige en un título público o auténtico en el declarativo, mientras que el proceso ejecutivo sí se requiere el título público. En cuanto al declarativo, el embargo es previsto y solo puede ser ejecutivo después de haber dicha sentencia firme, mientras que en el ejecutivo se produce un embargo ejecutivo. Con respecto a los requisitos de procedencia estipulados en el artículo 630 del Código de Procedimiento Civil, tenemos que cuando el demandado presente en instrumento ante el juez que pruebe que la obligación del demandado, este va a ser observado por el juez, examinado por el juez, y luego a solicitud del acreedor acordará de inmediato el embargo ejecutivo. Mientras eso, el demandante tiene que tener a su mano el título ejecutivo y documento público u autenticado. Con respecto a la preparación de las vías ejecutivas, tenemos el procedimiento se inicia por solicitud de cualquier juez de domicilio del deudor. El juez declarará al deudor citará al deudor para que éste acuda a reconocer o irreconocer la firma del documento público. El emplazamiento se podrá utilizar por carteles, pero sin embargo el demandado tiene que asistir personalmente, y también puede acudir un apoderado por el deudor. En cuanto a trámites procesales, tenemos las demandas, que es proceso contencioso donde el ejecutivo va a ser citado y oído con derecho a hacer oposición. Mientras que la admisión, el tribunal dicta medidas cautelares y oficia el registrador a medida de emergencia, todas las medidas de emergencia. El embargo de bienes, respondiendo a las resultas del proceso, no se procederá al remate hasta tanto no haya una sentencia definitivamente firme. Aparte del cuaderno de separación de ejecución, que es muy importante, estipulado en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil, tenemos que todo lo que se practica en la relación en el decreto de embargo, firmarán un cuaderno separado atendiendo al decreto. En cuanto al recurso contra el decreto de embargo ejecutivo, este es el recurso procesal de apelación contra el auto de admisión de la demanda. En la prescripción del derecho de la acción por vía ejecutiva, estipulado en el artículo 1977 del Código Civil venezolano, establece la acción ejecutiva que se refiere al derecho de crédito. Este prescribe a los 10 años, mientras que la acción ordinaria, que se refiere a la sentencia, prescribe a los 20 años. Con respecto a lo que se refiere a la ejecución de hipoteca, tenemos el procedimiento ejecutivo donde se hace posible la ejecución de los bienes. La solicitud de la hipoteca, que se indica a los terceros poseedores de inmuebles hipotecarios. Otro es que se cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, y en cuanto a lo que se indique el monto de crédito con los accesorios que están garantizados por la hipoteca, para que el juez incluya el monto de los accesorios que no están estipulados allí. En cuanto a los requisitos, el documento de la hipoteca tienen que tener el documento de la hipoteca, presentación del documento comunicativo de la hipoteca, el que está constitutivo, con la solicitud de ejecución, y la certificación expedida por el registrador subalterno. Con respecto a la oposición de la intimación, tenemos que aquí se realiza la oposición tanto por el deudor como por el tercero. Además que dentro de los 8 días siguientes podrá hacer oposición del pago a que se le intima. Con respecto a la caución, estipulada en el artículo 565 del Código de Procedimiento Civil, tenemos, llegado al momento del remate del juez, con el secretario fijará la caución que debe prestar los postores para admitir su propuesta. Aquí van a escoger al mejor postor para que se haga la subasta. Esto es todo. Gracias.